acusar de reaccionario, es algo que normalmente se ha considerado como negativo o despectivo, pero ¿puede ser que ahora ser reaccionario haya pasado a ser un elogio? Sí, incluso pues a veces en fin, cuando digo alguna cosa y tal, y me dicen, oye, es un poco facha, ¿no? Sí, yo me lo tomo bien, me lo tomo bien. Pienso, me parece que voy por el buen camino, ¿no? No se trata de un concepto de derechas y de izquierdas, ¿no? Trataríamos primero de un respeto al pasado, ¿no? Que eso es algo que se ha liquidado. El respeto al pasado en el sentido de, naturalmente, del conocimiento. El conocimiento se ha llegado hasta aquí porque existe una determinada historia. En el libro lo cuento desde el punto de vista artístico, porque nosotros en el futuro no tenemos nada. Hay que convencer a la gente, por muy vanguardistas, por muy super contemporáneos, vamos, ultra contemporáneos que sean, que en el futuro no hay nada. Que todo lo que tenemos que aprender lo tenemos en el pasado. Aprender en el futuro en el futuro no aprendemos nada. Se trata de que lo vayamos construyendo, pero lo construimos mediante la enseñanza del pasado, ¿no? Eso en el mundo del arte es muy complicado de hacerles, de hacer pensar a la gente joven estas cosas, ¿no? Porque solo quieren hacer futuro, no solo piensan que quieren hacer futuro, no, todos queremos hacer futuro, ¿no? Pero queremos naturalmente asentados sobre unas bases sólidas, ¿no? Según qué cosas, pues claro, las bases son milenarias, ¿no? Se puede decir que el teatro actual es mejor que Esquilo o Sófocles, ¿se puede decir eso? ¿Existe hoy un autor como Eurípides, como Sófocles? La verdad es que lo dudo mucho. Por lo tanto, digamos, el avance habrá sido tecnológico, pero humanísticamente el avance es muy lento y muy sutil, ¿no? Y eso hay que convencer a la gente joven de esto. Y eso realmente es difícil, cuesta mucho, y solo elevando los conceptos de autoridad y promoviendo estos conceptos de autoridad, digamos, castigando seriamente cuando se rompe esta autoridad, hablo de la autoridad del conocimiento, cuando se rompe esta autoridad en la escuela, en la universidad, cuando se rompe esta autoridad, tiene que haber realmente un escarmiento serio para quien lo hace, porque es el único eje sobre el que podemos basar la enseñanza, ¿no? Que es la autoridad del que enseña.